Hace 3 noches, en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, un soldado casi se desmaya mientras montaba guardia en el perímetro helado de la base. De debajo de la nieve recién caída y la tierra congelada, vio unos dedos pálidos, cubiertos de lodo, arañando lentamente para salir a la superficie. Un gemido ahogado acompañó la visión, como una voz de ultratumba. Un olor fétido y metálico, mezclado con tierra húmeda, subió por el aire gélido y le revolvió el estómago. Y la parte más aterradora, cuando emergió la cabeza de una mujer, sus ojos estaban desorbitados por la sed de venganza. Sus labios temblaron, pronunciando un solo nombre, Montero. Desde ese momento, el miedo se apoderó de la remota base militar. Nadie se atrevía a acercarse a ese claro en el bosque, porque todos creían que una generala se había levantado de su tumba, buscando al coronel que la había traicionado. En la base de entrenamiento de montaña Sierra Fría, enclavada en el corazón de Durango, la vida se movía con una lentitud glacial, como si el tiempo se hubiera congelado entre los picos nevados y los barrancos profundos. Pero detrás de esa aparente monotonía, la estructura misma del tercer regimiento albergaba una fractura que se hacía más profunda con cada día que pasaba, una grieta alimentada por la crueldad y la codicia. Cada mañana, los soldados se despertaban antes del alba. No había café caliente esperándolos, ni un desayuno decente. Solo el frío penetrante que se colaba por las rendijas de los barracones mal aislados y la perspectiva de otra ración de frijoles aguados y tortillas frías. Creían que el honor se forjaba en la adversidad, pero en sus corazones, lo que crecía no era honor, sino un vacío helado de desesperanza. El coronel Damián Montero, comandante del regimiento, rara vez hablaba con sus hombres, y cuando lo hacía, era para ladrar órdenes o proferir insultos. Su rostro era una máscara de severidad y desdén. La sonrisa encantadora que quizás alguna vez tuvo, ahora estaba completamente borrada, reemplazada por una mueca permanente de arrogancia. Los pocos civiles que trabajaban en la base a menudo veían a los soldados sentados en los escalones de sus barracones, con la mirada perdida en los caminos polvorientos que conectaban la base con la nada. Sus miradas estaban vacías, como si esperaran algo que nunca llegaría, un poco de calor, una comida decente, una pizca de dignidad. En un lugar tan aislado como este, los rumores se esparcían más rápido que un incendio forestal en temporada de sequía. Durante los últimos meses, todas las conversaciones giraban en torno al coronel Montero. Los soldados susurraban sobre los camiones que llegaban en mitad de la noche, no con suministros para ellos, sino con cajas de vino del Valle de Guadalupe y cortes de carne de Sonora. Lo veían a menudo con un grupo selecto de oficiales, disfrutando de lujos que parecían de otro mundo. Anoche olía a carne asada en la comandancia, susurraba un cabo en la oscuridad del dormitorio. Pero, ¿no se supone que el presupuesto está recortado?, respondía otro. Esa es la cosa. Pobre de nosotros. Solo fingimos no darnos cuenta. Al principio, los altos mandos en la Ciudad de México pensaban que solo eran quejas exageradas, típicas de soldados en entrenamiento de alta montaña. Pero poco a poco, los informes anónimos y las estadísticas alarmantes de enfermedad comenzaron a pintar un cuadro más oscuro. El propio comportamiento del coronel Montero, su historial de mando y sus informes de gastos impecablemente falsificados, levantaron sospechas en los pasillos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa noche, el olor a tequila caro flotaba desde la residencia del coronel. Un sargento valiente se había atrevido a preguntar: «Coronel, los hombres tienen mucho frío. El sistema de calefacción no funciona desde hace semanas». «¿Hay alguna novedad sobre la reparación?», preguntó con cautela. Montero, secándose las manos con una toalla de lino, lo miró con desprecio y respondió fríamente: «Es entrenamiento. Si no aguantan el frío, ¿cómo van a defender a la patria? Que se curtan. Ahora lárguese de mi vista». El sargento se retiró en silencio, tratando de creerle, pero los ojos del coronel ocultaban algo más que disciplina militar. Esa noche, muchos soldados no pudieron dormir. Miraban la escarcha formarse en el interior de las ventanas. Una sensación de extrañeza se apoderaba de ellos. Era como si el hombre que los comandaba ya no fuera un oficial del ejército mexicano, sino un rey tiránico en su feudo privado. Al día siguiente, un grupo de soldados fue enviado al pueblo más cercano,
a 3 horas de camino, para recoger suministros básicos. Allí, los chismes eran más directos. Vimos al coronel Montero la semana pasada con unos empresarios de Culiacán. Parecían estar celebrando algo grande, susurró el dueño de una tienda. El corazón de los soldados se hundió un poco más. Contuvieron su frustración y continuaron con su tarea. Cuando regresaron a la base, se sentaron en el frío por un largo rato, mirando sus botas gastadas. Las botas que alguna vez representaron honor y deber, ahora solo parecían un símbolo de su servidumbre. Mientras tanto, en el patio trasero de la comandancia, Montero estaba sentado en una silla de cedro, con un puro coiba en la mano. Su mente estaba llena de cifras. Recordó las palabras de uno de los empresarios: si eres realmente serio, Damián, tienes que estar dispuesto a tomar el control total. Nadie debe interferir. Esas palabras lo perseguían como el susurro de un demonio. Si sigo las reglas, seguiré siendo un simple coronel en este pedazo de tierra olvidado. Con ellos, mi vida cambiará, murmuró para sí mismo. Sabía que los informes y las quejas no eran una opción. La burocracia militar era lenta, pero implacable. Así que sus pensamientos se volvieron más oscuros. Imaginó cómo sería si las quejas simplemente desaparecieran para siempre. Unos días después, Montero salió temprano deliberadamente. Caminó por el bosque de pinos, deteniéndose en un claro cerca de un gran encino. Este lugar está desierto. Por la noche, nadie pasa por aquí, susurró. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Comenzó a imaginar un gran agujero, un agujero que podría tragarse un cuerpo humano, o quizás, la verdad misma. Desde ese día, Montero a menudo inventaba excusas para inspeccionar el perímetro, pero en secreto estaba marcando la ubicación y buscando tierra que fuera fácil de cavar. Mientras tanto, la presión desde la Ciudad de México aumentaba a través de canales oficiales. No nos gusta esperar demasiado, coronel Montero. Los informes sobre la moral de la tropa son preocupantes. Montero respondía suavemente, tratando de sonar convincente. Tenga calma, mi general. Estoy cuidando de todo. La disciplina es dura, pero necesaria. Y en una noche con una luna apenas visible, Montero se paró junto al agujero que había ordenado cavar en secreto a 2 de sus hombres de mayor confianza. El sudor frío le corría por la cara, a pesar de que el aire era gélido. El agujero era lo suficientemente grande, lo suficientemente profundo. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego susurró: aquí es donde todo terminará. Esa noche, el aire en la Sierra Fría se sentía pesado. En un barracón apenas iluminado, un soldado raso acababa de terminar de limpiar su rifle. La puerta chirrió. Era un cabo. El coronel quiere verte, dijo el cabo, con el rostro tenso. Se sentaron uno frente al otro en la oficina del coronel. El único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea de piedra. Después de un breve y tenso interrogatorio sobre la moral de la tropa, el soldado dijo suavemente: con todo respeto, mi coronel, ha pasado mucho tiempo desde que un comandante caminó con sus hombres en una noche fría. ¿Qué tal si esta noche vamos al borde del bosque un rato? El aire es fresco y aclara la mente. Montero guardó silencio por un momento. La invitación sonó como una llamada del destino mismo. Asintió. De acuerdo. Unos minutos después, salieron. El camino de tierra que conducía al bosque estaba oscuro, iluminado solo por la pálida luz de la luna. El soldado se ajustó su abrigo, sonriendo débilmente. Esto se siente como en los viejos tiempos, ¿no es así? Montero no respondió. Sus ojos estaban fijos al frente, hacia un punto oscuro en el bosque de pinos, el agujero que había mandado cavar. Cuando llegaron, el viento nocturno soplaba frío. Montero se detuvo justo al lado del hoyo. Su corazón latía con fuerza, sudor frío en la frente. Se volvió hacia el soldado. Soldado, su voz era pesada. El soldado lo miró con una sonrisa cálida. Sí, mi coronel. De repente, Montero se abalanzó hacia adelante y empujó violentamente al soldado. El joven tropezó,
cayendo directamente al agujero. «Mi coronel». «¿Qué está haciendo?», gritó en pánico. Intentó levantarse, pero la tierra suelta se lo dificultaba. Sus manos arañaron el borde del hoyo, sus ojos mirando a Montero con confusión y terror. «Coronel, ¿qué es esto? ¿Es una broma? Sáqueme de aquí». Montero se paró en el borde, mirando hacia abajo sin una pizca de piedad. «Estoy cansado de las quejas. Eres un obstáculo. Necesito una nueva vida, y tú no estás en ella». Las lágrimas del soldado corrían por su rostro. «Soy su soldado. Siempre he sido leal. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». Pero Montero ya no escuchaba. Agarró la pala que había apoyado contra un pino y comenzó a lanzar tierra sobre el soldado. La primera palada aterrizó en su hombro. El soldado gritó histéricamente. «No, coronel. No lo haga. Se lo ruego». Montero apretó los dientes. Cada palada de tierra se sentía como si estuviera enterrando su pasado. Los gritos del soldado se debilitaron. Su respiración se volvió pesada mientras su cuerpo se cubría con más y más tierra. Con su último aliento, susurró: «Un día, se arrepentirá de esto, coronel». Las manos de Montero se detuvieron por un segundo, temblando ante sus palabras. Pero la imagen de una vida de lujos apareció rápidamente en su mente, ahuyentando cualquier duda. Paleó más rápido hasta que el cuerpo del soldado desapareció bajo la tierra negra. «Silencio». Montero se irguió, con el pecho agitado, el sudor empapando su rostro. Sintió una mezcla de alivio y náuseas. «Está hecho», susurró. Regresó tambaleándose a su residencia. El olor a los restos de su cena de lujo le revolvió el estómago. Se derrumbó en la cama, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del soldado, lleno de lágrimas, lleno de gritos que nunca podría olvidar. Esa noche, Montero estaba seguro de que todo había terminado. No tenía idea de que era solo el comienzo de su propia destrucción. A la mañana siguiente, un sargento, Arturo Vega, llamó a la puerta. «Mi coronel, vengo a reportarme para las órdenes del día». La puerta se abrió. Apareció Montero. Hola sargento». «El soldado. Tuvo que ser transferido por una emergencia familiar», tartamudeó. El sargento Vega frunció el ceño. «¿Transferido?». No dijo ni una palabra. Siempre se despide de sus compañeros. Su tía está muy enferma. Tuvo que irse deprisa, dijo Montero con una sonrisa forzada. Vega no insistió, pero se sintió inquieto. Sabía que el soldado era un joven educado que nunca se iría sin despedirse. La sospecha comenzó a crecer. La noticia viajó hasta los barracones. «Dicen que se fue». «Extraño. Lo vi ayer mismo». «Si realmente se fue, ¿por qué nadie lo llevó al pueblo?». «Quizás el coronel Montero sabe algo». Esa tarde, el general de la zona militar llegó a la base de Montero en una visita no anunciada. «Coronel, escuché que uno de sus hombres fue transferido de emergencia. ¿Puede explicar eso un poco más claramente?». Montero miró hacia abajo, tratando de mantener la calma. «Así es, mi general. Su tía está gravemente enferma. Decidió irse de repente. No pude detenerlo». El general asintió lentamente, pero su mirada era aguda. «Está bien. Pero ya sabe cómo es en este ejército, nos cuidamos unos a otros. No quiero malentendidos». Pasaron 2 días y el soldado no regresó. Vega, cada vez más preocupado, se encargó de llamar a la familia del soldado en Oaxaca. La respuesta fue impactante. Ninguna tía estaba enferma y no había noticias de que el soldado fuera a visitarlos. Esta noticia causó un alboroto. Los susurros se convirtieron en acusaciones. «Si no fue con sus parientes, entonces ¿dónde está?». Montero debe estar ocultando algo. Al tercer día, la policía militar se involucró. Un mayor llegó a la residencia de Montero.
Coronel Montero, hemos recibido un informe de que uno de sus soldados no ha regresado en 3 días. ¿Puede explicarlo?, preguntó con firmeza. Montero intentó mantener la calma. Mi soldado simplemente se fue, señor. Quizás necesitaba algo de tiempo a solas. Tuvimos un pequeño desacuerdo. Llevaremos a cabo una investigación, dijo el mayor secamente. Esa tarde, Vega estaba caminando cerca de la parte trasera de la propiedad de Montero. Notó un montículo de tierra fresca. El color era diferente. Las débiles marcas de una pala eran visibles. Su corazón dio un vuelco. Eso no es normal, murmuró. A la mañana siguiente, el mayor regresó con otros 2 oficiales. Esta vez, entraron en la casa. Revisaron los armarios, la cocina, incluso el dormitorio. Toda la ropa del soldado todavía estaba colgada allí. Su mochila y su gorra favorita todavía estaban en su lugar. Después de revisar la casa, el mayor pidió permiso para inspeccionar el patio. Caminaron hacia la parte de atrás, hacia el bosque de pinos. Un local que se había unido a ellos susurró mientras señalaba. Señor, mire ese trozo de tierra. Parece que fue cavado recientemente. Todas las miradas se volvieron. El montículo de tierra marrón era claramente visible. La policía militar comenzó a cavar. Montero observaba, con el rostro pálido. Pero cuando el agujero fue profundo, no se encontró ningún cuerpo. Solo tierra húmeda y raíces de árboles. Los susurros estallaron entre la multitud. Bueno, entonces, quizás el soldado realmente sigue vivo. Montero casi se derrumba. Intentó forzar una sonrisa. Ven. Se los dije. Solo estaba plantando unas papas. Pero en su corazón, un nuevo terror se apoderó de él. Si no había cuerpo, ¿podría el soldado seguir realmente vivo? En una vieja cabaña en el bosque, una figura miraba al cielo a través de una grieta en el techo, con los ojos ardiendo de fuego. Voy a volver. No como una víctima, sino como un testigo viviente. Y esa noche, por primera vez, Montero sintió un miedo mayor que el de la policía militar, el miedo al soldado que pensó que estaba enterrado para siempre. En una cabaña destartalada en el borde del bosque, la general de división Ximena Castillo yacía débil. Su cuerpo estaba cubierto de tierra, sus uñas rotas, su rostro pálido, pero sus ojos seguían abiertos, llenos de rabia. Acababa de salir a rastras de la tumba que su propio coronel le había preparado. Durante días, se escondió, sobreviviendo con agua de lluvia y raíces silvestres. El instinto de supervivencia era mucho más fuerte que el dolor. Sabía que no podía regresar a la base como antes. Solo tenía un pensamiento: encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Ese nombre estaba claro en su mente: Sargento Vega. La noche siguiente, con la poca fuerza que le quedaba, Ximena salió tambaleándose del bosque. En la esquina de un camino de tierra, vio una figura familiar, Vega, sacando agua de un pozo. Sargento. Ayúdeme. La voz de Ximena era un susurro débil. El cubo en la mano de Vega cayó. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Dios mío. Iker. Estás vivo. Corrió hacia él, cubriéndose la boca para no gritar. Rápidamente ayudó al cuerpo tembloroso de Iker a entrar en su pequeña casa y cerró la puerta con fuerza. Esa noche, Ximena, manteniendo su identidad de Iker Vargas, le contó todo, omitiendo su rango pero detallando el intento de asesinato. Vega lloró mientras escuchaba. Tenemos que reportar esto a la policía militar, muchacho. Esto es monstruoso. Pero Ximena negó con la cabeza débilmente. Todavía no, sargento. Si aparezco ahora, Montero lo negará todo. Los empresarios con los que hace negocios podrían encubrirlo. Necesitamos pruebas. Tengo que esconderme por ahora. Vega estuvo de acuerdo, prometiendo mantener a Iker en secreto. Mientras tanto, la base se agitaba cada vez más. Se extendieron los rumores de que la gente había visto el fantasma de Iker Vargas deambulando por el borde del bosque.
5 días después, el mayor de la policía militar vino de nuevo con un equipo. Esta vez, eran más serios. Coronel Montero, vamos a registrar su propiedad. Hemos tenido informes de ciudadanos sobre terreno sospechoso. Montero se estremeció, pero no tuvo más remedio que aceptar. La policía fue a la parte de atrás. El mayor se arrodilló y hurgó en la tierra con un palo. El suelo está suelto, murmuró. Como si hubiera sido cavado recientemente. Volveremos mañana para excavar con el equipo adecuado, dijo el mayor con firmeza. Mientras tanto, no vaya a ninguna parte. Montero estaba ceniciento. Esa noche, bebió solo, con las manos temblando. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro de Iker: un día, se arrepentirá de esto, coronel. Al mismo tiempo, Vega escribió en secreto una breve carta a petición de Ximena. Con una pluma temblorosa, Ximena escribió: Mayor, soy Iker Vargas. Todavía estoy vivo. No crea en el coronel Montero. Apareceré cuando sea el momento adecuado. Vega entregó la carta directamente en las manos del mayor en la oscuridad de la noche. El mayor la leyó, con los ojos muy abiertos. Así que es verdad. Está vivo. Al día siguiente, la policía excavó el terreno en el patio trasero de Montero. Pero cuando el agujero fue profundo, no se encontró ningún cuerpo. En la casa de Vega, Ximena miraba por la ventana, con los ojos llenos de fuego. Y esa noche, por primera vez, Montero sintió un miedo mayor que el de la policía, el miedo al soldado que pensó que estaba enterrado para siempre. En la estación de la policía militar, el mayor miraba la carta escrita a mano de Iker. Mientras tanto, en su casa, Montero estaba borracho. Montero, susurró una voz débil, que parecía venir del propio suelo. Saltó, mirando por la ventana. No había nadie. No, está muerto. Yo mismo lo enterré, murmuró. A la mañana siguiente, la base estaba en un alboroto. Un vendedor afirmó haber visto a un hombre desaliñado caminando por el borde del bosque. La noticia se extendió como la pólvora. La base estaba convencida de que el fantasma de Iker los estaba persiguiendo, buscando venganza. Al 7º día, la policía militar vino de nuevo. Coronel Montero, venga con nosotros a la estación. Hay algunas cosas que necesita explicar. En la sala de interrogatorios, Montero estaba acorralado. Tenemos informes de ciudadanos de que su soldado nunca se fue. Sus pertenencias todavía están aquí, y el terreno detrás de su casa fue claramente cavado recientemente. Así que, explique dónde está Iker Vargas. Mientras Montero era acorralado en la estación, de vuelta en la casa de Vega, Ximena recibía cuidados de un médico voluntario llamado Leo. Sus heridas fueron limpiadas, su cuerpo envuelto en tela limpia. No puedo esconderme para siempre, dijo, con los ojos todavía ardiendo. Montero tiene que pagar. Esa noche, el mayor releyó la carta de Iker. Su mente corría. Decidió un plan: dejar que Montero se acorrale, dejar que pierda el control por su cuenta. Al otro lado de la base, los empresarios comenzaron a cambiar de opinión. Se negaron a ver a Montero. No quiero involucrarme, Damián. La policía ya sospecha de ti. Si te atrapan, no arrastres mi nombre en esto. Al día siguiente, los chismes explotaron en el mercado. Una mujer juró que vio una figura desaliñada en el camino cerca del bosque. La noticia llegó a Montero. Esa noche, caminaba por su casa, con el rostro pálido. Imposible. No puede seguir vivo. Me aseguré de que estuviera muerto, susurró. Y desde detrás de la ventana de la casa de Vega, Ximena se sentó erguida, mirando en la oscuridad. Voy a aparecer. Voy a exponer todo. Montero no se saldrá con la suya. El mayor había preparado todo. Su plan era simple: dejar que la comunidad viera por sí misma. Dejar que un Montero aterrorizado cometiera un error. La propia Ximena había estado esperando este momento. Una semana escondida le había dado tiempo para recuperar fuerzas.
Esa mañana, el tianguis del pueblo de Natar estaba bullicioso como de costumbre. En medio del caos, el mayor y su equipo estaban disfrazados. Ximena caminó lentamente, ocultando las cicatrices de su brazo con su chamarra. Sus pasos eran tranquilos, todo su ser enfocado en un solo objetivo. A lo lejos, Montero estaba de pie junto a una pila de madera. Había venido con el pretexto de comprar cigarros, pero sus labios temblaban. Mientras sus ojos recorrían la multitud, se detuvieron en una figura delgada y encapuchada que caminaba lentamente entre los puestos. Sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «Iker», murmuró Montero. Comenzó a caminar más cerca, con la respiración entrecortada. Al mismo tiempo, el mayor dio una señal sutil a los miembros de su equipo. Se movieron a sus posiciones, cortando las salidas. La multitud del mercado se tensó cuando alguien gritó: «Ahí está. Ese es el hombre de ayer». Ximena ya estaba lo suficientemente cerca. Su mirada estaba fija al frente. No estaba corriendo. Quería que todos la vieran, viva. Montero se acercó con pasos apresurados. Cuando estaban a solo unos metros de distancia, los sonidos del mercado parecieron desvanecerse. Toda la atención se centró en él y en el hombre. Ximena levantó la vista y sus miradas se encontraron. Montero, su voz era firme, aunque teñida de dolor. La multitud rugió. Una anciana dejó caer su canasta. «Dios santo, realmente es Iker. Está vivo». Montero entró en pánico. Esto es una trampa», gritó. El mayor se adelantó, colocándose entre Montero y Ximena. «Cálmese», ordenó. «Vamos a escuchar». Pero Montero no estaba tranquilo. Frente a 1000 ojos que lo miraban, comenzó a perder el control. Su pánico se convirtió en una rabia incontrolable. «Todos ustedes. ¿Creen que soy un asesino?» Fue él. Era un soldado problemático. Fueron los empresarios. Ellos dijeron que si me deshacía de él, podría tener la buena vida. Señaló hacia una pequeña puerta. Todas las cabezas se volvieron. Allí, un empresario estaba congelado, con el rostro pálido. La policía militar ya había obtenido una grabación de una conversación entre el empresario y Montero de semanas antes. En la grabación, la voz del empresario era clara: «Si te aseguras de que se haya ido, me aseguraré de que tu vida cambie». La grabación se reprodujo lentamente. El mercado se quedó en silencio. El empresario trató de defenderse. «Eso fue solo. Nunca le dije que lo matara». Pero Montero se volvió aún más histérico. «Sí lo dijo. Dijo que si me atrevía, todo cambiaría». El mayor se adelantó con las esposas. «Montero. Empresario. Ambos están bajo arresto para ser interrogados». Mientras la policía se movía, Ximena se mantuvo erguida. Sus ojos todavía estaban rojos, pero su voz era tranquila mientras hablaba a la multitud. «No quiero venganza. Solo quiero la verdad. Quiero que todos sepan quién realmente quería que me fuera». En medio del caos, un niño pequeño miró a Ximena. «Señor, ¿por qué se ve así?», preguntó inocentemente. Ximena se agachó, su mano temblorosa tocando la cabeza del niño. «Porque sobreviví», respondió simplemente. En la estación esa noche, la tensión era palpable. «Todo fue culpa suya», gritó Montero en la sala de interrogatorios, señalando al empresario. «Él es quien me tentó». «No me eches toda la culpa a mí», respondió el empresario. «Tú eres el codicioso, Damián. Tú eres el que enterró vivo a su propio soldado». El mayor simplemente los dejó destrozarse mutuamente con sus palabras, la grabadora funcionando en silencio. En otra habitación, Ximena estaba sentada con Vega y Leo. El mayor entró. «¿Está listo para testificar en la corte marcial?», preguntó. Ximena asintió lentamente, todavía como Iker. «No voy a huir más. Intentó enterrarme vivo. Ahora es mi turno de enterrar sus mentiras.
Llegó el primer día del juicio. La corte militar estaba abarrotada. Montero y el empresario se sentaron en el banquillo de los acusados. Cuando la puerta se abrió, Ximena entró. Toda la sala se quedó en silencio. Esa noche, comenzó su testimonio: Montero me estranguló, me arrastró al bosque y me arrojó a un hoyo. Estaba consciente mientras la tierra cubría mi cuerpo. Fui enterrado vivo por mi propio coronel. La sala estalló. Montero se levantó de repente, gritando salvajemente: «¡Mentiras! Todo es un montaje. No me arrepiento de haberlo enterrado. Debería haber muerto de verdad». La sala del tribunal explotó de indignación. El juicio fue una tormenta de acusaciones y negaciones, pero la propia confesión de Montero, alimentada por la rabia, selló su destino y el del empresario. El día del veredicto, el tribunal estaba a rebosar. El juez leyó la sentencia. El acusado Damián Montero es condenado a cadena perpetua por el delito de intento de asesinato premeditado. El acusado empresario es condenado a 15 años de prisión por conspiración para cometer asesinato. El mazo golpeó 3 veces. Montero se agitó y gritó hasta que la policía tuvo que arrastrarlo fuera de la sala. El cuerpo del empresario se desplomó mientras se lo llevaban. La sala tronó con una mezcla de vítores y sollozos de alivio. Ximena cerró los ojos, respirando profundamente. El pesado peso en su pecho se levantó lentamente. Fuera del tribunal, el sol brillaba intensamente. Los reporteros rodearon a Ximena. «¿Qué quiere decir después de este veredicto?», preguntó uno. Ximena miró directamente a la cámara, su voz suave pero llena de significado, aún como el soldado Iker Vargas. «Solo quiero decir, nunca subestimen a un soldado leal. Las heridas físicas pueden sanar, pero la herida de un corazón traicionado es mucho más profunda. Espero que este caso sirva de lección para que ningún otro soldado tenga que pasar por lo que yo experimenté». Sus palabras silenciaron a muchos. Por primera vez en mucho tiempo, Ximena sonrió una sonrisa genuina. Miró hacia el cielo azul, segura de que, aunque su futuro estaba marcado por cicatrices, su camino ahora estaba abierto, iluminado por una nueva luz de esperanza. Los días después del veredicto se sintieron diferentes en Sierra Fría. El aire de la mañana, generalmente lleno de tensión, ahora estaba lleno de conversaciones de alivio. Ximena, revelando su verdadera identidad solo a los altos mandos, comenzó a supervisar la reconstrucción de la moral. Inició una renovación completa de las instalaciones. La primera sonrisa que ofreció a un soldado tocó muchos corazones. Vieron que las heridas físicas y emocionales podían sanar si el corazón elegía levantarse. A veces, Ximena caminaba hasta el borde del bosque donde casi había perdido la vida. Se paraba cerca del lugar donde Montero la había enterrado. Allí, rezaba en su corazón: «Te perdono, Damián. No por ti, sino por mí. No quiero vivir con odio». Con el paso de los días, Sierra Fría encontró de nuevo la calma. Pero la historia de Ximena se mantuvo como una lección contada de boca en boca. Los niños la oían como un cuento de miedo. Los adultos la tomaban como una advertencia. Y los ancianos la recordaban como prueba de que la codicia puede hacer a una persona más cruel que cualquier bestia. La propia Ximena nunca volvió a mirar el pasado con lágrimas. Sabía que su vida estaba llena de cicatrices, pero también sabía que se le había dado la oportunidad de volverse más fuerte. El cielo del atardecer sobre la base brillaba en rojo, como si fuera testigo del largo viaje de